muchos artículos, libros. Yo presenté ayer en la sección bibliográfica uno de ellos, vamos, comenté rápidamente. Hipercultura visual, el reto hipermedia en el arte y la educación. Destacaría también patrimonio cultural y tecnología de la información y de la comunicación, año 2005. Ha trabajado como comisario, muy interesante también, como comisario en exposiciones, comisario científico, las exposiciones del Greco a Goya, el mundo de las antigüedades, entre otras. Y la última, Arte Salvado, este año, muy interesante, que ahora nos comentará algo sobre esta exposición. Ha hecho guiones sobre documentales histórico-artísticos. Y luego un trabajo también muy interesante, que ya nos estuvo comentando un poco en la comida, el diseño de, en su momento, CD multimedia interactivo, en su momento, digo, en los años 90, en sitios de referencia, como el Museo del Libro, el Museo Interactivo del Libro, la Biblioteca Nacional, el Thyssen, el CD-ROM del Thyssen, el Museo Virtual de los Impresionistas, Goya, la visión del ingenio, y actualmente es codirector del grupo de investigación de la Complutense Museum I+D+C, Laboratorio de Cultura Digital y Museografía Hipermedia. Así es que, bueno, 3 óleos de currículum. Muchas gracias. Muy bien. Pues buenos días a todos y encantado de estar aquí en Cádiz, y muchas gracias a la Universidad de Cádiz por la invitación, y especialmente a Joaquín Moreno, que me permite estar aquí, volver a Cádiz y estar con todos vosotros. Vamos a hacer, bueno, pues bastante ligero, porque creo que tenemos que acabar un poco antes de las 2 para poder hacer la prueba de final, o a las 2 aproximadamente. Vale. Bien, nos ajustamos al tiempo. El tema que nos ocupa es el concepto de innovación, creatividad y cultura digital. De todo lo que se ha hablado hasta ahora, vamos a ver exactamente las oportunidades que ofrece lo que llamamos cultura digital. Creo que es importante partir de una serie de conceptos teóricos, no solamente ver casos prácticos, aunque veremos casos prácticos específicos, y me centraré en uno de ellos, que es precisamente la exposición que hablaba hace un momento Joaquín, referente a Arte Salvado. Esta exposición, que actualmente está en marcha, que partió de Madrid, fue a Valencia, de Valencia a Barcelona, inauguramos ahora a principios de agosto en Figueras, y que acabará en su primera fase en Ginebra. El año que viene ya hay varias solicitudes para llevar esta exposición a varias ciudades, tanto españolas como extranjeras, y lo importante de esta exposición no es la parte de cultura digital, es más el concepto de innovación y de creatividad, porque es una exposición que se lanza a la calle, pero que al mismo tiempo tiene elementos de cultura digital, que se puede integrar perfectamente dentro de una exposición innovadora, creativa, que permite crear, pues, un nuevo concepto de exposición, que ahora veremos más en concreto. Bien, vamos a empezar viendo el plan de esta charla, planteando primero cuál es el desafío que nos plantea, el reto que nos plantea la cultura digital. 2, yo me gustaría, dado que soy historiador del arte, o mi formación inicial es de historiador del arte, aunque trabajo en el campo de la comunicación, como para mí el concepto de arte está incluido dentro del ámbito del patrimonio. Yo creo que ese es un fenómeno que se está produciendo en la actualidad, que tiene consecuencias fundamentales en la difusión y en el concepto de arte. Una vez clarificado el concepto de patrimonio, que me parece fundamental para hablar después de la difusión a través de las tecnologías, y cómo esa difusión se plantea como un acceso al conocimiento, y cómo en este reto hipermedia o de la cultura digital hay aportaciones fundamentales en el campo de la creatividad, de la innovación, del juego. Y finalmente ahí es donde plantearemos precisamente los ejemplos concretos, los casos específicos, y nos centraremos en uno muy reciente, muy actual. Y finalmente cerraremos esta charla con unas perspectivas de la cultura digital. Empecemos con ese reto, ese desafío de la cultura digital, y habría que clarificar desde el principio cuál es el concepto de cultura digital. El concepto de cultura digital es un campo emergente que tiene enormes potencialidades
y que tiene una gran fertilidad, una gran creatividad, y que por lo tanto nos plantea como reto inicial la creación de nuevos contenidos. Tenemos que asimilar, creo yo, que estamos en la era digital. Hemos pasado de la era Gutenberg, del libro, del texto impreso, a la era digital, y eso plantea cambios fundamentales en el concepto de la cultura y en el acceso a la misma. Bueno, la cultura digital se refiere a la versión digital del patrimonio cultural, desde las artes visuales, pintura, escultura, los entornos artificiales, arquitectura, hasta los entornos naturales, bajo la forma de paisajes, o paisajes naturales, paisajes culturales, paisajes culturizados. Y la cultura digital también incluye, a su vez, los nuevos medios que nacieron en el ámbito digital, lo que llamamos realidad virtual, lo que llamamos narrativa interactiva, etcétera, las nuevas narraciones que surgen de la cultura digital, y también incluye todo lo que son los contenidos de los contenedores tradicionales de la memoria. Estoy hablando de museos, estoy hablando de archivos, estoy hablando de lo que sería el mundo de las bibliotecas, que lógicamente están afectadas de manera esencial y fundamental por la cultura digital. La cultura digital no debe apostar solamente por, digamos, por lo que es el impacto de la introducción de las tecnologías en la enseñanza, sino que debe plantear que está afectando a todo el ámbito general. No solamente es un problema didáctico o pedagógico, de enseñanza específicamente, sino que además afecta a todo el ámbito del conocimiento, como decíamos, y nos está pidiendo, demandando la creación de nuevos contenidos. Yo creo que es un dato fundamental y es punto de partida para todo lo que vamos a hablar, porque, claro, hablamos de cultura digital, pensamos en Internet, por ejemplo, que es un elemento esencial y creo que el que está actualmente en pleno desarrollo y capacidad digamos, de explotación intensiva, pero si nos damos cuenta, y lo pongo como un detalle, si entramos en Internet, vemos que la inmensa mayoría de las sedes web, y no hablo de páginas, sino de concepto de sede, porque creo que el concepto de página web es todavía un concepto Gutenberg, me refiero al mundo del texto impreso. Si se dan cuenta, la inmensa mayoría de las sedes web son textos ilustrados con imágenes, donde realmente no se ha sabido explotar de manera intensiva y extensiva las posibilidades que ofrece el lenguaje intermedia a través de Internet. O sea, me refiero a una invitación a la navegación, al descubrimiento, a la indagación, a la transmisión de nuevos contenidos, a la comparación de conceptos, etcétera, que yo creo que son elementos fundamentales de la cultura digital. Por lo tanto, cuando hablamos de cultura digital, estamos destacando los contenidos, o sea, la creatividad, al mismo nivel que los medios, por muy novedosos que sean esos medios. Estamos acostumbrados a que aparezcan nuevas aportaciones, nuevos inventos en el campo de software que parecen revolucionar el campo de la informática y el campo de la interactividad, pero realmente lo que me importa o lo que me parece fundamental es las oportunidades que ofrece ese lenguaje digital o interactivo para el campo de la comunicación. Y por lo tanto que ese medio interactivo, a pesar de la aparición de nuevas, antes hablábamos que cada pocos años, incluso a veces meses, un nuevo programa que era obsoleto. Y que a mí eso no es eso lo que estoy planteando. Yo no soy tecnólogo, yo soy parte del campo de las humanidades, del campo del arte, del patrimonio, y lo que me importa presente es lo que nos está demandando ese campo de la cultura digital en lo que es en el ámbito de la creatividad. De alguna manera, lo que nos exige esa cultura digital es a los autores, digamos, digitales, por llamarlo de alguna manera, es desarrollar una narración interactiva, creativa, inteligente, que aporte novedades, que sepa explotar las posibilidades del lenguaje hipermedia. Yo quisiera citar a un colega, a un buen colega y buen amigo, que es el codirector, junto conmigo, del grupo Museo I+D+D, que antes citábamos, que es el grupo de investigación que tenemos en la Universidad Complutense dedicado al tema de cultura digital y museografía hipermedia, que es Isidro Moreno,
y que dice Isidro Moreno, que el campo de la cultura digital demanda un nuevo tipo de autor, con una mentalidad creativa distinta, que se sirva de los avances tecnológicos y ahonde en los narrativos para crear relatos hipermedia sin la mediatización de las narraciones tradicionales. Entonces, lo que estamos planteando en este grupo de investigación es que el lector, digamos el habitual lector del texto impreso, se convierte en un lectoautor en el lenguaje interactivo, y que por lo tanto lo que está haciendo es tomar decisiones, en última instancia eligiendo senderos de acceso a la información, y que incluso, si el programa se lo permite, poder hasta cambiar en la propia estructura, los textos originales de ese programa que se le ofrece desde el punto de vista interactivo. Yo quisiera también contar una experiencia que yo pude tener. Me refiero a la red europea eCulturnet. Esta red europea, de la que fui investigador principal en España, y que fue dirigida a escala europea por Kim Bellman, un profesor de la Universidad de Maastricht, y que montamos un equipo de investigación de varios países de toda Europa, que estuvo subvencionado por la Comunidad Europea, y nos planteábamos cómo los nuevos contenidos se enlazan con el aprendizaje, el trabajo, el ocio y el juego. Y entonces vemos en este pequeño esquema de la red eCulturnet este planteamiento, donde la palabra creatividad, los nuevos contenidos, ocupa un lugar destacado y central de toda esta perspectiva de la cultura digital. ¿Qué desafíos concretos nos plantea la cultura digital? Yo creo que son muchos. Hace poco, y quizás les puede interesar, actualmente, en el último número de la revista de comunicación CERN de la Universidad del País Vasco, precisamente publico un artículo que se llama Perspectivas de la cultura digital, donde planteo cuáles son los problemas de investigación que se plantean hoy en día en el campo de la cultura digital. Bueno, pues yo creo que aquí hay aspectos fundamentales. ¿Qué nuevo concepto de patrimonio digital surge? Cómo ese patrimonio teóricamente es de acceso universal. Ya sabemos que hay una brecha digital que diferencia a los países ricos de los menos ricos o menos favorecidos, pero en principio, digamos, teóricamente y potencialmente, la cultura digital es de acceso universal. La nueva creatividad que favorece el hipermedia, que potencia, si somos capaces de utilizar adecuadamente las posibilidades que le ofrece, esa nueva narrativa interactiva, que nada tiene que ver con la narrativa lineal a la que estamos fundamentalmente habituados, cómo afecta el campo de las tecnologías de la información y la comunicación al campo del museo y de las exposiciones, que serán los ejemplos fundamentales que veremos hoy, y cómo hay un proceso de intersección, de transversalidad en la investigación científico-tecnológica con el campo de las humanidades, en una problemática común, en lo que es el reto del conocimiento, del acceso al conocimiento que plantea la cultura digital. Son muchos más los retos, el proceso, el impacto que supone en el acceso al conocimiento, de la digitalización de objetos, de espacios que plantea la cultura digital, los entornos multidimensionales, veremos ahora varios ejemplos, lo que llamamos realidad virtual, quizás en un concepto excesivamente abusivo, pero que, bueno, que todos los entendemos, cómo hay un proceso de 3D, de 4D, de visualización, de espacialización, que permite incluso plantear programas de carácter inmersivo, donde el espectador forma parte de la propia imagen y vive la imagen, y cómo este tipo de instrumentos fundamentales está planteando una nueva didáctica del patrimonio, de pedagogía, de difusión, donde el multilingüismo y el multiculturalismo ocupan un lugar fundamental, y por lo tanto que se está planteando una nueva gestión del conocimiento a través del lenguaje hipermedia. Este lenguaje hipermedia, en su aplicación a la difusión del patrimonio, pues plantea que, que afecta a todos los campos, no solamente en el ámbito individual, porque nos metemos en casa a nivel de, personal,
sino que afecta al ámbito del aula, de la escuela, de la universidad. Yo creo que está pendiente la revolución que plantea la cultura digital en el campo de la enseñanza. En la universidad, precisamente, no es la institución más abierta a las innovaciones, no me temo. Tiene un reto fundamental de aceptación y de desarrollo y explotación del campo de la cultura digital. Yo estoy convencido que muchos de los males de la enseñanza, partiendo incluso de la propia primaria, está precisamente en la no aceptación y en la no asunción y explotación de la cultura digital. Estoy convencido que los chavales, que cada día les interesa menos la enseñanza, y es la queja fundamental de todos los profesores y maestros, tendrían una mayor vinculación y mayor interés en el campo de la enseñanza si realmente se transmitiera conocimiento a través de los instrumentos a los que están habituados, que es el campo de la cultura digital y de la interactividad. Lógicamente afecta al museo y por extensión a las exposiciones, a todo lo que es el ámbito expositivo y en última instancia al más amplio público, a escala internacional, y eso que llamamos turismo cultural, que como saben es uno de los fenómenos más importantes de esta sociedad posmoderna en la que vivimos, donde parece una especie de pasión devoradora de cultura, de patrimonio, y donde parece que hay que visitar casi una especie de ritual sociológico los grandes espacios culturales, los museos, etc. Bien, pero vayamos por partes. Yo, dado que soy historiador del arte, ese es mi punto de partida, insisto, en mi campo científico, me gustaría que el concepto de arte, que plantea miles de problemas, lo pudiéramos incluir en el concepto de patrimonio, porque la gente entiende patrimonio como patrimonio artístico, y parece que todo lo demás sobra. Y yo estoy hablando de algo mucho más general, y no solamente específicamente de arte. Yo creo que en el mundo actual, en este mundo posmoderno al que ya me he referido, estamos viviendo dos fenómenos que me parecen realmente curiosos, preocupantes y al mismo tiempo interrelacionados. Por una parte, el concepto de arte sufre un proceso ya creo que culminado de mitificación. Creo que podríamos hablar de una especie de religión del arte. Los fenómenos que explican, o los factores que explican este fenómeno sociológico son evidentes: las colas interminables para acceder a ciertos museos, la pasión, como antes calificaba, devoradora de patrimonio artístico. Cuando Nietzsche anunció la muerte de Dios a finales del siglo XIX, no pasó nada, aparte de que alguna mente bien pensante se escandalizara, porque se inventó una nueva religión, que es la religión del arte, que se extiende con fuerza por todo el mundo y que hoy día tiene más adeptos y más feligreses que ninguna otra religión. Me refiero a esa especie de pasión que sentimos por el arte, que no tiene ningún elemento de racionalidad, sino de pasión desenfrenada, donde parece que sentimos una especie de estremecimiento cuando contemplamos las obras maestras del arte. Si vamos al Louvre, tenemos que ver, tocar visualmente la Gioconda o la Venus de Milo, y si vamos al Prado tenemos que acudir ante las Meninas, porque ese ritual religioso no lo exige. Y al mismo tiempo, yo podría decir que, bueno, bienvenida sea la religión del arte, porque los que nos dedicamos a esos campos estamos encantados. Pero yo no lo estoy porque creo que eso no favorece en absoluto al campo del patrimonio de la cultura. Bueno, pues ocurre otro fenómeno paralelo que a mí me choca también enormemente, y es que en las aulas actualmente hay muy poca renovación en el campo del arte. Parece que estamos muy contentos y que entonces no vale la pena innovar, no vale la pena buscar nuevas metodologías. Yo tengo la desgracia de estar todos los años en las pruebas de selectividad de la universidad, corrigiendo historia del arte, y me di cuenta de cuál es el concepto del arte que se transmite en las aulas, los comentarios que hacen los alumnos, y que por lo tanto realmente lo que interesa es el adjetivo calificativo admirativo ante la obra de arte maestra, que es la que se le coloca al alumno para analizar, pero realmente es el formalismo, que es un viejo método decimonónico, el que sigue imperando en las artes. En las artes, en las escuelas, en la universidad. Bueno, pues religión del arte, formalismo y anquilosamiento metodológico son dos fenómenos directamente relacionados.
Bien, pero frente a esta situación, para mí muy preocupante y muy problemática, tengan en cuenta que yo explico historia del arte a los alumnos de comunicación y en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, y por lo tanto mi mayor preocupación es quitarles del medio todo ese aparato mitificador y hacerles entender que el arte es comunicación por encima de todo, y en concreto imagen, y que por lo tanto lo que tiene que aprender la persona es a leer las imágenes. Y ese es el concepto que le transmito, y por lo tanto este aparato mitificador es realmente científico. Bien, yo creo que hay una esperanza. La esperanza es el concepto de patrimonio cultural, que no crean que es un concepto muy viejo, surge hace pocas décadas. Antes hablaba de riquezas artísticas, tesoro artístico, fíjense, por ejemplo, ya que hablamos de arte salvado, hablaremos después. En el año 39, cuando se forma un comité internacional que interviene en el escenario de la guerra civil española para salvar el patrimonio en peligro de destrucción, el organismo internacional que surge se llamaba Comité Internacional para el Salvamento de los Tesoros de Arte Españoles. Un título muy largo, pero muy significativo, porque indicaba que la intervención internacional era para salvar los tesoros artísticos de España. El concepto de patrimonio no existía en ese momento. En el año 82 la UNESCO llega ya a una definición del concepto de patrimonio, y como verán, el concepto realmente ya supone una auténtica revolución. Comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores, sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales, importantísimo, lo que se llama el patrimonio intangible, que expresa la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Fíjense, el concepto es amplísimo y supone realmente una aportación fundamental. Vamos a ver si somos capaces, en este concepto de patrimonio cultural, fíjense, se lo intento definir muy brevísimamente en la parte, en la cuadrícula inferior, es la dinámica de la conservación y transmisión de lo que podemos considerar como memoria colectiva. Cuando antes se planteaba el problema si los árabes pueden venir a reclamar los derechos de exportación intelectual de la Alhambra de Granada, es propiedad colectiva. Esa sería precisamente mi respuesta de posible reivindicación, además en la conjunción cultural de muchos aportes, porque no hay cultura que no reciba los aportes anteriores. Y en ese sentido es la memoria colectiva y es patrimonio cultural y nos pertenece a todos. Y los granadinos tendrán la obligación de conservarlo y no estropearlo, y si no nos cabrearemos con ellos, porque ellos son los detentadores, digamos, de un patrimonio que nos pertenece absolutamente a todos. Bueno, pues en este concepto de patrimonio nos encontramos con una serie de elementos fundamentales: la realidad de los objetos, de los conjuntos, de los bienes materiales e inmateriales. Insisto que hay un concepto de patrimonio intangible muy importante, donde el campo de la cultura digital tiene un desarrollo extraordinario, la necesidad de conservarlo, de catalogarlo, de conocerlo, estudiarlo y hacerlo permanecer y ver qué funciones actuales pueden cumplir para que ese patrimonio no sea una cosa vetusta, pasada de moda, sino que se integre absolutamente en nuestro entorno cotidiano. Yo creo que esa sería esa nueva comunicación del patrimonio, que, hablando de comunicación y transmisión, es un elemento esencial. Por lo tanto, superar esa identificación del patrimonio cultural como algo viejo, sino como algo integrado en nuestra vida, fomentar que ese patrimonio sea considerado como algo propio, que nos pertenece a todos, y que pertenece a esa identificación individual y colectiva. Y finalmente, y en esto es donde yo incidiría, por eso lo pongo en negrita, dar claves de comprensión de ese patrimonio cultural, destacando su integración, su valor histórico, social, ético, etcétera, y comunicativo. Y en ese sentido, una vez que hemos dicho patrimonio no solamente es arte, es mucho más. Y además, incluso desde el punto de vista científico, me gusta mucho más el concepto de patrimonio, creo que es más creativo, ahí podemos estar todos de acuerdo. Fíjense el drama que supone para los expertos en historia del arte no ser capaces de definir su propio campo de investigación. ¿Qué es el arte? Lo primero que hace una ciencia es definir qué es lo que estamos trabajando.
Ha habido incluso quien ha llegado a decir, bueno, pues como no nos ponemos de acuerdo sobre el concepto de arte, arte es todo lo que entendemos que es arte. Oiga, pero ¿qué entiende usted por arte? ¿Un cómic es arte? Yo qué sé, un cuadrito de devoción a la Virgen por un milagro concedido es arte? ¿O solamente arte es la Venus de Milo y la Gioconda? Bueno, pues yo creo que el concepto de patrimonio englobaría el cómic, englobaría también el exvoto dedicado a la Virgen María y otros muchos elementos de la cultura tangible o intangible. Bien, pero lo que nos preocupa a nosotros, una vez aceptado este concepto de patrimonio cultural como mucho más adaptable a una mentalidad contemporánea y que supone además innovaciones importantes, veamos cuál es la difusión de ese patrimonio, de ese conocimiento, a través de la cultura digital. Y en ese sentido nos encontramos desde el principio con ciertas actitudes un tanto peculiares. Ha habido una tecnofobia más propio de los años 90 que de los años de la primera década del siglo XXI, donde provocó auténticas actitudes apocalípticas. La tecnología, el avance imparable de la tecnología viene a trastocar completamente el ámbito de la cultura y hubo intelectuales que lanzaron proclamas de la destrucción de las humanidades, de la desaparición de la cultura, porque la tecnología lo iba a tocar todo. Bien, esa actitud, que es bastante habitual en la historia, porque hay todavía, y ha habido, personas que han pensado que la tecnología o la ciencia no forma parte de la cultura, cosa que es absurda. Y además esa actitud es más intensa en los países latinos que en los anglosajones. O sea que en España no hemos tenido eso realmente de manera profunda. Contaré como anécdota que en el año 96 yo presentaba una ponencia al Congreso de Historiadores del Arte, del Comité Español de Historiadores del Arte, sobre el historiador del arte en la era hipermedia. La verdad es que la reacción fue, por lo menos, de sorpresa. ¿Qué es eso del hipermedia? Estoy hablando del año 96 y hoy día, si en aquel momento la reacción fue de extrañeza y de rechazo, porque un historiador del arte no puede hablar de tecnologías, hoy día creo que la actitud ha cambiado. Y ya prácticamente no hay actitudes tecnófobas. Pero en esas actitudes incluso, y aquí lo cito, algunos incluso han anunciado hasta la desaparición del libro. El libro va a morir. Diga, pues mire, no se preocupe usted, que nada, no hay tanto problema. Más fíjese que en la historia de la cultura son fenómenos que se producen con cada innovación tecnológica. Cuando apareció la fotografía, hubo un pintor francés que anunció la muerte de la pintura. Bueno, cuando apareció el cine, la muerte del teatro, así sucesivamente, en la televisión material cine, y resulta que la cultura humana es acumulativa y somos capaces de expresarnos en distintos lenguajes sin que uno mate a los otros, aunque es verdad que la nueva tecnología integra de alguna manera y absorbe y mediatiza a todos los otros lenguajes anteriores. Fíjense, la escritura, si no ha quedado afectada por la cultura digital, el cine, el teatro, el arte, tantos elementos de la cultura multisecular quedan perfectamente afectados por cada evolución tecnológica de cómo difundir el conocimiento. Y después estaría otra actitud, que es la tecnólatra, de la que piensa que realmente la tecnología ha venido a resolver todos los males de la humanidad y que por lo tanto se depara un futuro extraordinario donde podemos vivir en un mundo virtual, donde podemos hacer turismo virtual, donde podemos hacer amor virtual y cosas parecidas, bueno, más propios de películas de ciencia ficción y de libros de aeropuerto, que no realmente de una visión seria. Y entonces yo creo que entre la tecnofobia y la tecnolatría habría que adoptar una actitud de aceptación crítica de lo que se está planteando y por lo tanto de cómo se está produciendo en este desafío de la cultura digital una integración entre tecnología y humanidades en lo que se ha llamado una tercera cultura o nueva cultura en esta época en que estamos viviendo, cómo esa nueva cultura o tercera cultura
se plantea como una perspectiva interdisciplinar, transversal, que afecta a todos los ámbitos del conocimiento, y cómo, y esto yo lo subrayaría como lo más importante, cómo estas tecnologías nos obligan a replantear muchos viejos y obsoletos esquemas mentales, y cómo nos obligan en muchos campos de las ciencias sociales, humanas, etcétera, a replantear muchísimos aspectos, por ejemplo, en el campo del arte, dado que cada cual habla de su campo. Bien, pero sin embargo, fíjense que curiosamente, el hipermedia y el hipertexto se integran en la más absoluta tradición humanística. Y resulta, y es curioso, que, por ejemplo, partiendo de Ramon Llull, el famoso filósofo catalán del siglo XV, ya en su famoso Árbol de la Ciencia planteaba una interconexión entre los elementos del conocimiento, por cierto proyecto que después recogería Bacon, y después también recogerían los autores de la Enciclopedia Francesa, donde inventan las llamadas de una entrada a otra, hay una interconexión entre todos los ámbitos del conocimiento, y eso ya es un elemento, un grado de interactividad importante. Y por lo tanto ha habido siempre un interés en el campo de las humanidades por integrar el conocimiento en ese todo interactivo. Ya me he referido antes a la vieja polémica que se plantea cada vez que aparece una nueva tecnología en el campo del conocimiento, cómo esa cultura es acumulativa, lo he comentado, y curiosamente los grandes teóricos del campo de la comunicación y de las tecnologías parten del campo de las humanidades. Yo creo que el primero fue McLuhan, que era un filólogo especialista en literatura inglesa. Otro grande sigue vivito y codeando y muy activo, creo que se ha anunciado una nueva novela que saca Umberto Eco, es un medievalista. Y Kim Bellman, al que antes me refería como coordinador de esta red iCulturnet, es un historiador de arte. Bueno, eso es lo que se está planteando, antes decía, hablaba de la tercera cultura, el nuevo humanismo que se está planteando a través de la cultura digital. Y bueno, pues esos son aspectos teóricos que me parecen muy importantes para entrar en el campo de la creatividad. Yo citaría a Bellman, que dice que el reto de la investigación es crear lazos entre y a través de los tipos de conocimiento y las vías de conocimiento, que es el reto de la investigación y se refiere a las tecnologías. O Régis Debray, el famoso autor de la mediología, dice que cada período del conocimiento humano está marcado por un invento tecnológico. Habla de la época de la memoria, donde no había manera de transcribir el conocimiento, de la época de la escritura, de la época de la imprenta y de la época de la imagen fotográfica, y acepta la existencia de una nueva era de acceso al conocimiento que es a través del hipertexto, y que por tanto el hipertexto se convierte en un instrumento fundamental para la memoria y por tanto para la difusión y acceso al conocimiento. Bueno, pero una vez planteado estas ideas globales sobre cómo no estamos hablando de cosas extrañas, ajenas a las humanidades ni al patrimonio, estamos respondiendo de hecho a una perspectiva de la cultura que tiene muchos siglos, y que eso nos lleva a centrarnos en lo que realmente centra nuestra preocupación, y es la vinculación del patrimonio cultural con las tecnologías, las TIC, y su difusión a través de la innovación y de la creatividad, que es lo que centra nuestro interés, y por ello nos centramos en el campo del museo. El museo ha sido campo pionero. Desde los años 90, los museos han apostado claramente por la innovación, por la incorporación, la utilización de las tecnologías, y ha habido múltiples experiencias. Ya en el año 94, la National Gallery de Londres sacaba el primer CD-ROM interactivo sobre sus fotos. Y entonces, yo en el año 97, por ejemplo, dirigía el CD-ROM del Museo Thyssen, que fue una de las primeras experiencias en España. Insisto que en los años 90 fue una época de auténtica explosión de lo que eran los soportes offline, o sea, lo que era coger un CD-ROM, comprarlo, llevarlo a tu casa, meterlo en el ordenador y navegar a través del CD-ROM. Eso ya ha pasado.
La verdad es que hubo un abuso absoluto, se hicieron al final títulos deleznables que, digamos, que fueron un elemento más que mató el offline. Y hoy día es Internet indudablemente lo que domina en la explotación interactiva. Y en ese sentido, la experiencia de los museos ha sido sobre el museo, los CD-ROM a lo que me refería de los años 90, desde el museo, Internet, que crea su propio programa, que sirve de innovación de entrada al museo, que muchas veces incluso su imagen de marca, y en el museo puestos multimedia o elementos interactivos de la cultura digital introducidos dentro del propio discurso del museo. Y creo que en todos estos campos podemos tener ejemplos importantes. Hoy día, después de la experiencia de los años 90, en lo que yo pude participar como autor, fue una época realmente apasionante. Yo me sentía un poco como aquellos autores del cine cuando estaban todavía trabajando en los barracones de feria, que luchaban por salir, digamos, de un lugar apartado y ser dignificados. Hoy día nadie cuestiona que realmente la cultura digital está cambiando hasta el propio museo, las exposiciones, pero hoy día debemos centrar precisamente nuestra investigación en las posibilidades que ofrece la banda ancha, el broadband, y después en la integración del hipermedia en el museo. Fíjense, experiencia muy reciente, y el mismo acudía al Museo de Cádiz, un museo magnífico, con piezas arqueológicas extraordinarias, una colección de zurbaranes que quita el hipo, así como Alonso Cano, un Morales maravilloso, etc., pero ausencia absoluta de cultura digital. Había una pantalla lineal con un documental que no tenía ni audio, bueno, se oían las olas como fondo, con imágenes de lo que era el mundo, digamos, de la cultura mediterránea, en el momento que Cádiz era Gadir, una colonia fenicia importantísima y fundamental, pero claro, yo me imaginaba la posibilidad de reconstruir espacios desaparecidos, reconstruir virtualmente la antigua Cádiz, reubicar, yo qué sé, las posibilidades son infinitas, porque la resistencia de los museos tradicionales, especialmente los llamados de arte, a aceptar este campo de innovación y creatividad tan fundamental. Por cierto, detalle, estábamos Isabel y yo visitando el museo, estábamos solos en el museo, no había nadie, absolutamente nadie. Se le podía decir al director, oiga, yo le voy a dar la fórmula de llenar el museo. Bien, fíjense que vamos a hablar de lenguaje intermedia. Lógicamente hay que definir ciertos conceptos. Yo creo que ya pasó el tiempo en que habría que definir hipermedia para diferenciarlo del multimedia. Yo creo que todos ahora sabemos a lo que nos estamos refiriendo, pero sí que sería importante recordar y destacar cómo el hipermedia supone la integración de distintos sistemas de información habitualmente separados, que hay un cambio de relación entre el espectador y el texto audiovisual, es el lectoautor al que antes nos hemos referido, y recordar un texto que a mí me parece muy interesante, muy bonito, de Manuel Castells, el famoso experto internacional en el campo de Internet, que dice que son nuestras mentes y no nuestras máquinas las que procesan la cultura. Y acaba diciendo, por no leer todo el texto, que el hipertexto está dentro de nosotros mismos. O sea que el hipertexto curiosamente funciona como funciona la propia mente humana, a través de nodos, de interconexiones, de relaciones de conceptos, etcétera, etcétera. No somos lineales, sino interactivos. Y entonces, en este concepto, en este planteamiento del lenguaje hipermedia, es importante plantear cuáles serían los paradigmas o las posibilidades que ofrece este lenguaje hipermedia. Habría un nivel de presentación, que muchas veces son los que se han limitado a hacer los museos o las instituciones de la memoria en sus web, presentar sus fotos. Punto. Habría un nivel de información. Imagínense, bueno, el nivel de presentación sería: voy a digitalizar todas las obras de arte que son los fondos del museo. Vale. Labor muy loable, que me parece perfecta, pero creo que no es suficiente. 2.
voy a introducir ciertos elementos de información, voy a decir cuál es el autor, el título, la procedencia de la obra, etcétera, etcétera, etcétera. También muy loable, pero insuficiente. Y finalmente habría un nivel de comunicación interactiva, que es donde creo que realmente tenemos que incidir. O sea, una incitación a la navegación, una incitación al descubrimiento, a la búsqueda, al descubrimiento de nuevas posibilidades creativas y finalmente incluso a la explotación intensiva de los medios que nos ofrece la cultura digital. Imagínense la reconstrucción de espacios desaparecidos, la ubicación de una obra de arte que en el museo ha sido descontextualizada, porque al fin y al cabo un museo lo que hace es eso, es colocar obras que surgen en otros lugares, sacarlas del lugar y meterlas en una especie de almacén, que es un almacén expositivo de objetos, y a través del lenguaje hipermedia poder reconstruir esa obra que ha sido descontextualizada. Esto no sé si está... Se escucha muy bien, sí. Sí, se escucha bien, pues fuera el micro. Bien, entonces yo quisiera ponerles el ejemplo de la comparación con el soporte impreso a partir de una experiencia que yo tuve con el Museo Thyssen, que hablábamos antes de él. Yo pude publicar un libro que me pidió el Museo Thyssen, son encargos en estos casos, y creo que es importante empezar a hablar ya de casos concretos para que veamos cómo se trabaja profesionalmente en el campo de la cultura y de la innovación que aporta la cultura digital. Un libro sobre arte contemporáneo en el Museo Thyssen, que como saben es una parte importantísima de la colección. Y al poco tiempo recibía un encargo del Museo Thyssen de dirigir el CD-ROM de toda la colección del museo. Lógicamente, no tiene nada que ver escribir un libro que escribir un guión interactivo para un hipermedia, basado en el hipertexto. O sea, los esquemas mentales son radicalmente distintos, igual que no tiene nada que ver escribir el guión para una película lineal. O sea, son planteamientos de escritura, de concepto, absolutamente diferentes. Siempre se piensa en el lector o en el espectador, pero el hipermedia lo que está planteando fundamentalmente es las vías de acceso, la interactividad y todas las oportunidades de descubrimiento que tienes que aportar al lectoautor al que nos hemos referido ya en repetidas ocasiones, que yo creo que es clave esencial de lo que estamos comentando. En ese sentido es importante recordar cuáles son las propiedades del hipertexto, la interactividad, la no linealidad, el perspectivismo, o sea, cómo el hipermedia ofrece multiplicidad de definiciones. Fíjense en Internet, metan cualquier concepto y verán cómo aparecen a veces múltiples perspectivas diferentes de un mismo hecho. La ubicuidad es un documento inmaterial y la automatización porque está basado en el soporte de la máquina. Ya saben que buscamos, son buscadores automatizados, estoy hablando también de Internet en este caso, pero todo esto afecta a todo este conjunto que llamamos cultura digital. Antes hemos hablado de Internet, de soporte offline o del multimedia dentro del museo. Todo eso es cultura digital, todo eso es hipertexto y todo eso es hipermedia. Distintos, digamos, procedimientos, pero todos estamos hablando exactamente de lo mismo. Bien, y eso nos lleva a elementos fundamentales de aportación de creatividad en el campo de la cultura digital. La libre navegación por información, elemento fundamental de la cultura digital. Es el usuario el que organiza su propio acceso al conocimiento. Nunca podemos perder la perspectiva de esa libre navegación como elemento esencial de la cultura digital. La integración entre lo visual y lo textual, fíjense, aportación fundamental. La historia de la cultura es una historia textual, fundamentalmente. Y la imagen ha sido ilustración. Y ha habido como una especie de lucha permanente de los creadores de imágenes, pensemos en los pintores, por reivindicar su ennoblecimiento como humanistas. Piensen en Velázquez, por ejemplo, que se pasó. ¿Cuál es, para mí, por lo menos, la clave esencial para entender a Velázquez? La reivindicación del carácter noble de la pintura.
Yo creo que esa es la clave esencial de toda la obra de Velázquez. Y el Velázquez al final aparece con la cruz de Santiago en el pecho, en las meninas, porque es el éxito que ha conseguido. Se ha ennoblecido él personalmente, y además para eso tuvo que mentir, que utilizar el enchufe, acudir al Papa, yo que sé lo que hizo Velázquez para conseguir ese final, pero demuestra que mientras un poeta o un ensayista en la época era un humanista reconocido, un pintor era un pintabonas, no tenía consideración de humanista. Y lo que está haciendo Velázquez es reivindicar permanentemente ese carácter. Bueno, pues de alguna manera la cultura digital viene a saldar esa vieja polémica, esa vieja deuda, y a integrar en igualdad de condiciones lo visual y lo textual. La perspectiva relacional a la que antes me refería, el hecho de que se pueden relacionar los objetos de los museos con los archivos, los documentos de los archivos. En ese sentido, Kim Bellman hizo una investigación muy interesante destacando este aspecto. La contextualización, la posibilidad de reubicar los objetos descontextualizados dentro de su entorno original, etc. La capacidad analítica, el lenguaje digital ofrece una enorme capacidad para analizar los objetos patrimoniales, los espacios, los conceptos, ese patrimonio intangible, el concepto de lector-autor, que estoy insistiendo ya, incluso ya demasiado, pero creo que es fundamental, cómo la cultura digital rompe los museos de los contenedores de los museos, nos da acceso a no solamente los puestos, sino a lo que están en los almacenes guardados, de alguna manera rompe la autoridad de los conservadores que deciden lo que podemos ver y lo que no podemos ver, y finalmente digamos que se convierte de alguna manera en el museo imaginario de Malgov, en un famoso opúsculo que publicó, o en la famosa maleta portátil de Duchamp, el famoso artista dadaísta, que cuando se le planteó oiga, ¿qué va a hacer con sus obras? ¿Quiere usted meterlas en un museo? Y dijo Duchamp, horrorizado, no, porque claro, los artistas de vanguardia les aterra el museo. Y él dice, no, entonces inventó una maletita donde introducía en reproducción pequeñitas reproducciones de sus obras. Ese fue el museo personal de Duchamp. Bueno, pues la cultura digital viene precisamente a convertir ese sueño, esa innovación de Duchamp en un hecho, digamos, universalizado. La desmitificación del objeto cultural, que era otro elemento fundamental que aporta la cultura digital, y en ese sentido me baso en la aportación de Walter Benjamin, que en los años 30 escribió un famoso opúsculo sobre qué le pasaba a la obra de arte cuando era reproducida fotográficamente. Y decía Benjamin, el famoso filósofo alemán, que perdía su aura, o sea, su mitificación, su lejanía, y producía un acercamiento. Bueno, pues yo creo que la cultura digital viene precisamente a culminar ese proceso de desmitificación de la obra de arte, la cuelga en nuestro ordenador personal, la podemos acercar, buscar el detalle, a veces hasta manipularla. Y en ese sentido le perdemos el respeto a la obra de arte, que creo que era también tarea pendiente de estos aportes. Y un campo fundamental, los entornos multidimensionales. Estamos encontrándonos con experiencias de reconstrucción de espacios desaparecidos, los ámbitos arqueológicos, la creación de espacios cuatridimensionales, como por ejemplo, y aquí vemos una perspectiva más general, un programa de la Universidad de Bolonia, muy bonito, que consiste en ver la evolución de la ciudad de Bolonia a lo largo del tiempo. El tiempo es la cuarta dimensión, por lo tanto es una perspectiva tridimensional y cuatridimensional. Las perspectivas, los entornos de inversión, los entornos de participación, lo que llamamos el ámbito de la cultura virtual, de la imagen virtual, vivir dentro de la imagen a través de los teleféricos. El programa Santi, que es un programa llevado a cabo por las universidades gallegas, desarrollan precisamente este tipo de experiencias. En este caso es una reconstrucción virtual del claustro del maestro Mateo, una obra existente en la Catedral de Santiago que desapareció producto de la barbarie de las épocas, y que se han encontrado algunas piezas que han permitido una reconstrucción virtual de ese famoso espacio desaparecido.
o la visita de la propia Catedral de Santiago a través de la imagen virtual, incluso un programa geográfico que te permite volar sobre todo Galicia y de repente descender sobre un monumento, meterte dentro del propio monumento, en este caso la Catedral de Santiago, y poder visitar virtualmente la Catedral de Santiago después de volar como un pájaro por todo el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, o la experiencia desarrollada en la Universidad de Zaragoza de la reconstrucción de un espacio, de un barrio musulmán, que al construir un aparcamiento en el centro de Zaragoza se descubrió la existencia de un barrio musulmán de la época hispano-musulmana, y la reconstrucción, incluso la introducción de personajes reales. El turismo cultural a través de la imagen virtual puede aportar cosas realmente sorprendentes, como experiencias que se han hecho en la ciudad de Basilea, este turista virtual que a través del periférico, de una mochila que lleva con el ordenador detrás, aunque todo ese tipo de materiales lógicamente irán evolucionando y haciéndose cada vez más portátiles, ve cómo el espacio que pisa va cambiando en función de la época que quiere visitar, y de repente ve surgir en las murallas de la ciudad soldados del siglo XVII a través de la recreación. Bien, tecnología y creatividad, lógicamente sería la 10ª oportunidad que nos ofrece la cultura digital, es esa adecuada imbricación entre contenidos y tecnología y comprensión del lenguaje hipermedia, lo que nos llevará realmente a desarrollar esa creatividad o nuevos contenidos adecuados al lenguaje hipermedia, lo que realmente son las aportaciones fundamentales, y el campo de la narrativa hipermedia, que revoluciona completamente el campo de la narrativa lineal a la que estamos habituados. Bien, estos son los ámbitos que en la red iCulturnet vimos: los contenidos, el contexto, la comunicación, los museos, la biblioteca, los archivos, la conservación, la preservación, el acceso, la visualización, la realidad virtual, la realidad aumentada, los entornos virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos adelante, el tiempo pasa y yo me di cuenta, porque quiero centrarme precisamente en experiencias concretas. Yo quisiera hacer 3 constataciones previas a mostrar esas experiencias actuales. En la época llamada postmoderna, a veces les pregunto, ¿en qué época estamos? ¿Hay algún movimiento de vanguardia en la actualidad? Se quedan así. Bueno, sí, hay arte contemporáneo, sí, claro, pero ¿en qué estamos? Hoy día no hay vanguardias. Hoy día somos postmodernos. Ya hemos pasado de las vanguardias, hemos pasado de proyectos de innovación, me refiero de ruptura, de escándalo, de provocación. Hoy día ya no se escandaliza a nadie. Y en ese mundo postmoderno yo creo que hay 3 datos fundamentales: la cultura digital y telemática, de la que ya hemos hablado; el consumo del patrimonio, que también hemos hecho referencia al tema, la pasión por el consumo patrimonial; y el homo ludens, o la pasión por el juego. Yo creo que son 3 rasgos fundamentales de la cultura que vivimos actualmente, y que hace que en la sociedad posmoderna, pues a pesar de que domina el presente y no interesa ni los proyectos de futuro, los grandes relatos, como dice Lyotard, sin embargo hay una pasión sorprendente por el pasado. Y aquí empezamos ya con las experiencias concretas del grupo Museum I+D. El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gran Canaria es una de las experiencias que hemos desarrollado en el grupo de investigación, y comenta Gilles Lipovetsky, el sociólogo francés, que hay distintos fenómenos como el frenesí por las conmemoraciones, el explosivo aumento de los museos, la revalorización del patrimonio y el éxito de los objetos antiguos. Es un consumo de tipo nostálgico lo que domina la sociedad contemporánea, pero bueno, es el fenómeno de consumo patrimonial que tenemos en la actualidad, y es una constatación, no es el momento de analizarlo. La pasión por el juego que domina también, como incluso los niños entran en la cultura digital a través del videojuego, que por cierto sabrán, es un dato conocido, que la industria del videojuego ha superado
a la industria, a los ingresos de la industria cinematográfica, con lo cual pueden imaginar el grado de importancia que adquiere el videojuego y cómo eso está afectando a todos los campos. Pero nos centramos en el museo. El museo, aquí tenemos otro ejemplo, el Museo del Arte Ecuestre de Jerez, también desarrollado por el grupo de investigación nuestro, y un índice, un texto de Huizen, que me parece un texto curioso, interesante, un poco pesimista. Dice, las prácticas museísticas y de exhibición corresponden a un cambio en las expectativas del público. Parece que los espectadores en número cada día mayor buscan experiencias enfáticas, iluminaciones instantáneas, acontecimientos estelares y macroexposiciones, es verdad, vivimos la sociedad del espectáculo, más que una aproximación seria y meticulosa del saber cultural. Es verdad que hay una tendencia, digamos, a espectacularizar los museos y convertirlos en una especie de atracción. Algunos dirán de feria, yo no sería tan pesimista. Creo que es un fenómeno cultural que se está produciendo y en el que la cultura digital puede aportar cosas importantes. Y vemos cómo los museos van introduciendo la cultura digital progresivamente en su propio espacio expositivo. Aquí tenemos, por ejemplo, el Museo de Washington, que es un museo dedicado a la tecnología. Apuntemos, subrayemos, pantallas táctiles, todo tipo de instrumentalización tecnológica, de incitación a la visita, al juego, a la participación por parte del espectador, en todos los rincones del mundo. El Miraikan de Tokio, el The National Museum of Science and Innovation, o sea, también científico. El Ninpaku de Osaka en Japón, Museo de Etnología, fíjense, tecnología, ciencia, etnología. Parece que no hay problemas que los nuevos museos que sufren la cultura digital integren desde el principio la cultura digital. Creo que es un fenómeno indudable. El Museo de la Lengua Portuguesa de Sao Paulo, en Brasil, que pude visitar el año pasado, es un museo absolutamente integrado por la cultura digital. Y claro, la pregunta surge, ¿y los museos de arte? ¿Dónde se quedan en esta perspectiva de la cultura digital? Pues hay digamos, una resistencia absoluta. El Museo de Arte, parece que los expertos o conservadores de los museos de arte creen que eso es manchar el arte con cosas espurias. ¿Se imaginan las meninas con un interactivo al lado, una pantalla táctil que permitiera, digamos, analizar las meninas? Yo sí. Me imagino que los directores o los conservadores del Prado no. Y sin embargo ya se empiezan a introducir experiencias. Por ejemplo, fíjense en el Palazzo Medici Riccardi de Florencia, por ejemplo, tiene una pantalla táctil donde puedes ver esta famosa pintura de Benozzo Gozzoli, que es un mural donde tú puedes identificar los personajes interactivamente, etc. O hace recientemente, visitaba en Lisboa, en el Museo Coleção Berardo, que es un museo de arte contemporáneo que está al lado de los Jerónimos, un magnífico museo, muy interesante, una exposición dedicada a la artista Joana Vasconcelos, en la Senrede, se llamaba la exposición, donde había una especie de módulo interactivo donde los visitantes podían coger y arrastrar cada uno de los elementos que constituían la exposición para interactuar con ellos, para comparar. Más eran obras muy impactantes y la verdad es que la gente jugaba con esta pantalla. Yo creo que al concepto de juego no tenemos que tenerle absolutamente ningún miedo, porque es un elemento fundamental de la sociedad actual. Y resulta que en el campo del arte, hablando de creatividad, y dado que hablábamos de Picasso, que precisamente a partir de su pintura revolucionaria surge todo el arte contemporáneo de vanguardia, bueno, pues, ¿qué queda hoy de las vanguardias? Como antes decía, nada. Son pasado, son historia. Hoy día todas las tendencias están aceptadas, conviven, vivimos una cultura de hibridación, tanto en los soportes como en los lenguajes. Y yo creo que el único ámbito donde realmente hay innovación en este momento, porque cuando uno va a visitar Arco, a mí por lo menos me pasa, es como ir a visitar viejos amigos que ya has visto miles de veces, donde hay muy poco de innovación,
y donde realmente hay innovación en estos momentos en el campo de la cultura digital, el arte digital, en sus múltiples manifestaciones, que si alguien llama arte electrónico, media art, como quieran llamarlo, no importa. Pero yo destacaría de este ámbito del arte digital la creación de imágenes digitales. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de Jeremy Gardiner, que a través de un joystick el visitante de la exposición puede entrar o visitar o navegar a través de la imagen creada por el artista, o a través del NetArt. El NetArt es uno de los campos más importantes de innovación que se está produciendo en este momento, y cómo el NetArt está aportando un desarrollo de innovación importante, aunque, sinceramente, dado el éxito que ha tenido, los museos lo que quieren es musealizar el NetArt. Y socorro, cuando el museo musealiza, integra. Y de hecho se está produciendo ese fenómeno de integración. Las vanguardias que fueron tan provocadoras en sus días están musealizadas e integradas, y ahora le toca el turno al NetArt. Bueno, Jodi.org es un conjunto de dos artistas, netartistas, que han creado juegos curiosísimos que reproducen los errores informáticos a través de la web, y es uno de los grupos de creación de arte de NetArt más importantes, más interesantes. Y no olvidemos que Yao Isinga, el famoso historiador, en el año 38 decía que el acto, el juego y el acto de jugar son fuente y origen de nuestra cultura. Con lo cual, yo creo que el juego no es un elemento a tener pavor o desprecio, sino como un elemento que forma parte de nuestra cultura, y así hay que asumirlo. Así es como hay netartistas como Natalie Bucklin que utilizan el videojuego como un elemento de creación artística. Aquí tenemos, por ejemplo, esta obra llamada Metapet, que lo que está precisamente es analizando y criticando, además con una gran capacidad crítica que tiene el NetArt, lo que es la manipulación genética, el bioarte, que algunos llaman. Bien. Y así entramos en el grupo de investigación nuestro, con algunas experiencias que podemos desarrollar. Ahí ven una exposición precisamente instalada en esta ciudad. Bueno, experiencias que hemos tenido, el Museo del Libro de la Biblioteca Nacional, la Guada Pintada de Galdar, que antes hablaba, el Museo del Enganche del Arte Ecuestre, etcétera, el Museo de la Festa para Elche, Soñar el Cine para la Filmoteca Española, etcétera. Y bueno, Soñando Caminos de Unicaja, que ahí está la imagen que reproduce la exposición, que ha tenido enorme repercusión y, vamos, público. Cómo en el grupo utilizamos tecnología, tampoco vale la pena entrar en las definiciones, pero con el objetivo de que el museo se convierta en un verdadero paradigma hipermedia, en el que los elementos expresivos tradicionales, o sea, los objetos, se amalgaman, se unen con las ricas posibilidades que facilita la tecnología de las TIC al servicio de las piezas y de los procesos intangibles, lo que hemos llamado cultura intangible, que se presenta en el museo. Fíjense que la última tendencia que nos parece fundamental en este campo es que la tecnología sea cada vez más invisible. Me refiero que no se trata de crear grandes montajes donde veamos las máquinas, y las máquinas están al servicio del museo, de un museo de concepto interactivo. Bien, y en ese sentido sí que quisiera centrarme en la exposición actualmente en marcha, llamado Arte Salvado, de la que soy comisario, y que esta exposición, aquí aparece el catálogo, y aquí aparece el cartel, y que el cartel nos puede mostrar cómo lo que está conmemorando esta exposición es el salvamento del patrimonio artístico en el año 39, que partiendo de Madrid bombardeado fue a Valencia, de Valencia fue a Barcelona, de Barcelona a Figueras, y en el año 39, al final de la contienda, en el momento de mayor peligro para el patrimonio, se constituyó un comité internacional, que antes citaba, que firmó un acuerdo con el gobierno de la República que permitió la evacuación a Ginebra de esas obras. Última etapa de este éxodo artístico sin precedentes en la historia, y un ejemplo maravilloso de intervención internacional y de precedente del concepto de patrimonio de la humanidad, porque los señores que intervienen, que son los
principales museos de los países democráticos, Francia, Inglaterra, Suiza, belgas, holandeses, y el Metropolitan Museum de Nueva York, intervienen sobre algo que consideran como propio, no como algo ajeno de un país en guerra que hay que salvar, sino como algo que nos pertenece a todos. En ese sentido es un concepto muy importante en la historia. Bueno, pues se trataba de conmemorar el 70 aniversario de ese hecho desconocido para la inmensa mayoría del público y que yo pude comisariar porque es una investigación que realicé y publiqué un libro en el año 2008 que contaba esta historia. Y entonces, enfrente mismo del Paseo del Prado, montamos esta exposición. Verán que no se trataba de meterse dentro del Prado y hacer una exposición tradicional dentro de un espacio museístico, sino acudir al Prado como fachada, pero crear una exposición diferente que saliera a la calle. Y resulta que el soporte es donde aparecen textos, son cámaras, la guerra, esto también época como un elemento incluso las gafas serán las luces y de repente ya he sido inaugurado obras una caja de una serie de obras de las obras salvadas durante la guerra. Básicamente está como camino obras siguientes. Esto lo he visto aquí, y después aquí también con sus entonces, como ven, aunque no porque está urbano, digamos de un rayo audiovisual, montaje visual, proyección de imágenes digitales de documentos, y obras interactuada donde no se podía proceso de evacuación a usar bases de información audio bueno, pues hay que posición la razón ellos van a el partido histórica ausencia ser y ser
Actualmente está y de las como interesante como a todos los de hasta la y con dificultades para perfectamente no investigado y profesionales sobre este ámbito portativo y secundario especialistas les parece que para operaciones etcétera, pero aspectos más y investigaciones en que la pero no la pregunta. Han quedado. Claro.
que han cargado lo que antes comentaba, la tecnología es más invisible. Actualmente la investigación es la tecnología invisible que abre pero no le da tecnología. Humanidad no de en un momento nueva tecnología desarrollo de la información, la comunicación, la digital, la negocio y ahí
especie de vestida de unos con poco que se fue contemporáneo también se tú no quiero citar pero son el de Valencia yo que sé no me viene el buen vigente de la música contemporánea si es que ya el arte de vanguardia ha agotado de una manera para socializar fuera y entonces crear arte contemporáneo, museos de arte contemporáneo políticos fondos de arte en España pero la malos para los hospitales. En ese sentido, pues cerremos, esperemos a ver. Yo no soy llenar toda la sí. Quiero que ponga que esa quiero que sea un poco de representativa y la altura de que sí. muy dinámico.
Incluso el primero fue hacer la y que la primaria del capitalismo. Sí.
solamente del autor es la vida